programa favorito, El Chateo. Soy la doctora Samar y durante esta hora voy a estar acompañada de un espectacular grupo de expertas que vienen hasta aquí a responder todas las preguntas e inquietudes que día a día ustedes nos envían a través de nuestro chat. Y escuchen bien el programa que tenemos para hoy. Aunque suene increíble, hoy en día todavía se manejan situaciones terribles en torno a este tema. Racismo, cómo manejarlo y superarlo en la actualidad. Luego, en nuestro chat de madres interactivas, responderemos preguntas como esta. ¿Qué hacer si mi hijo o mi hija se la pasan escuchando y bailando canciones subidas de tono? Y al final hablaremos sobre lo que sienten las mujeres en el momento de la relación sexual. Orgasmo femenino, mitos y realidades. No se muevan en casa que ya esto comienza después de este... 50 años después del asesinato de Martin Luther King y después de haber tenido un presidente afroamericano durante 2 periodos consecutivos, el racismo sigue siendo un tema de actualidad y de atención inmediata aquí en los Estados Unidos. Y para hablar sobre esto, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Pia Battaglia, psicóloga, coach y sexóloga, bienvenida. También nos acompaña Marcela Gómez, trabajadora social y periodista. Bienvenida, Marcela. Por este lado tengo a Marlene García, criminóloga y socióloga. Hola, Marlene. Y también nos acompaña Yugle Rivas, psico-coach. Bienvenida. Bueno, mis chicas, comencemos a hablar sobre el racismo. ¿Qué significa racismo y qué implica? Bueno, yo creo que el racismo implica algún tipo de diferencia, trato o percepción de los derechos de una persona basado en el color de su piel. Exacto. Eso es algo. Hay otros tipos de racismo, hay varios niveles, también vamos a llamarlo racismo, pero está por religión, está también por género. Hay muchos, son fenómenos sociales que tienen que ver muchas veces con la falta, primero el prejuicio social, y otra de las cosas más importantes es la falta de educación sobre la cultura que no conoces. Así que por lo tanto la rechazas y empiezas a aislar a la persona o a no querer estar vinculándote con ella porque no le conoces lo suficiente, por lo tanto al no conocerle le tienes miedo. ¿Y de dónde surge el tema del racismo? ¿La gente nace así, lo aprende en su vida, alguien se lo enseñó? No, porque nacemos esencialmente inocentes. Totalmente aprendido. Sí. Eso viene con los mensajes, incluso hasta subliminales, que están presentes en la vida de esos niños desde chiquiticos. Definitivamente es una conducta aprendida. De hecho, tú ves muchísimo que ves a niñitos muy chiquitos interactuando y jamás en la vida están pendientes del color de la piel o de cualquiera de estos factores que hemos estado hablando. Así que sí, definitivamente se inculca en la familia, se inculca en la religión, se inculca también en la sociedad, con mensajes a través de propagandas. Bueno, en todos lados hay esa información y al final el racismo se instaura en el ser. Es aprendido. Entonces podemos decir que el racismo comienza en la escuela, en los primeros años de vida. Y en la casa. Es aprendido. O en la casa. El niño aprende desde 3 perspectivas, desde lo que ve, desde lo que escucha y desde la consecuencia de la acción. Allí correspondería analizar los mensajes y la información que manejan en el hogar, porque es lo que va a formar sus conceptos sobre el racismo con los que él va a accionar durante toda su vida. Correcto. La intolerancia. Sí. Entonces volvemos a la familia, que sigue siendo la base de la sociedad, y lo que nuestros adultos hacen en frente de otros, de nuestros hijos, es lo que realmente ellos van a llevar, y esa es la manera como se van a comportar afuera, aunque no lo quieran. Es interesante cómo los hijos siempre peleamos con los papás antes de salir de casa, pero el primer día que vivimos fuera de casa, lo primero que hacemos es organizar las cosas como mami lo hacía. Así que es automático, y desafortunadamente es automático, es inconsciente, pero está latente. Bueno, a veces es consciente también, porque culturalmente en ciertas familias se trabajan ciertas cosas como por ejemplo el rechazo a la homosexualidad. Y entonces cuando empiezas a ver niñitos y aquí
tú puedes hablar incluso con más propiedad, que tienen conductas un varón de una niña, bueno, pero eso no se hace, eso está mal, y eso de alguna forma, por un lado estás queriendo como padre estructurar la conducta, entre comillas, adecuada de ese varón, pero también estás generando rechazo hacia aquel que es, por ejemplo, homosexual o gay. Entonces sí, definitivamente todos esos mensajes están presentes y se instauran como una forma de racismo. Me encanta que toques este tema y tú ya lo habías empezado a hablar, Marcela, pero vamos a tener claro cuáles son los tipos de racismo. Vamos a reforzar esto, porque cuando uno habla de racismo, la gente piensa en gente afroamericana. Siempre piensa en ellos. Ellos son la mayoría de los casos. ¿Qué otros tipos de racismo hay? Vamos a reforzar eso. Bien, hay varios tipos de racismo, como lo mencionamos, está el de religión, el color de la piel, el de las nacionalidades. La gente no Esa lo quiere ver. xenofobia, ¿no? Sí, Correcto. porque hay diferentes formas. También el que mencionó ella con referencia a la sexualidad de la persona, la diferencia de la orientación sexual que esa persona ha decidido tener en su vida. También, no solamente eso, sino la separación de los géneros. Eso se puede llamar de alguna manera, son virtudes generales del racismo, o sea, como que No, la cosa son es que el hijos. racismo está relacionado con la raza. Exacto. Sí, Lo pero demás es una conducta que tiene que ver con el rechazo, la xenofobia, que puede ser Exacto. ahí sí general. Cuando hablamos de racismo es raza. Es basado en raza, correcto. Exactamente. Vale. ¿Cuál es la muy válido. diferencia básica entre racismo y xenofobia? Bueno, que para la, que lo tengamos la claro. xenofobia lo incluye todo. Ahí sí podemos Sí, sí. hablar que hay rechazo hacia el gay, que hay rechazo hacia cierta... Hacia el gay es homofobia. Sí, Sí, pero en es específico, específico, pero en términos generales tiene que ver con la xenofobia. ¿Qué pasa? Esto se produce desde la intolerancia a todo lo que considero diferente, Diferente a mí. Correcto. Exacto. Entonces mantengo lo que es mi creencia, lo que acepto como igual a mí, como permitido o bueno, sin entender que el otro no es ni bueno ni malo, es sencillamente diferente. Y de ahí parte el irrespeto, la intolerancia y el rechazo e incluso. Al hablar de racismo podríamos decir que nos trasladamos a los años de historia porque se entiende como un concepto activo, pero hoy en día el racismo ha tomado otra forma y es lo que precede muchos episodios de bullying que estamos viviendo actualmente en la sociedad porque todo parte desde la intolerancia y del rechazo a lo que es diferente a mí, incluso llegando a agredir, a irrespetar y a violentar los derechos del otro. Entonces, podemos decir que una de las causas del bullying o del origen del bullying tiene que ver en el racismo. No el origen, pero está basada, tiene que ver mucho con la intolerancia y por qué abuso entonces. Es el Porque factor, si empezamos es uno a de los revisar factores. esos episodios, casi siempre, ha pasado mucho lo que mencionaron recientemente, ha habido bullying por tema de raza, por tema de nacionalidad, también está la parte física. Lo que pasa es que el bullying es un tema, porque si vamos a profundizar en ese tema, ahí se presentan dinámicas donde hay víctima, victimario y hay perfiles que explican por qué un niño se deja abusar y por qué otro abusa. Pero por lo general el niño que abusa es porque es intolerante a lo que es diferente y voy a abusar y respetar lo que yo no considero acorde a lo que yo espero o lo que Tenemos que ir a considero una diverso. pausa comercial. Es increíble que a estas alturas de la vida hayan crecido los grupos de ideología racista hoy en la actualidad. ¿Por qué se debe eso? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos aquí conectados en El Chateo hablando sobre ese tan importante tema, racismo, cómo manejarlo y superarlo en la actualidad. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. Aunque suene irreal, cada vez se han creado más grupos con ideologías racistas. ¿Por qué? ¿Estamos como involucionando como sociedad? ¿Qué está pasando que algo que se supone que era más grave antes, ahora como que se ha retomado? Yo creo que tiene que ver porque algunos de estos grupos le quieren poner de alguna manera la responsabilidad de las cosas que no están buenas en la sociedad y se quieren creer mejores. Entonces, de alguna manera existe esta nueva manera, que no es nueva realmente, de creerse mejor, como lo que hablábamos de cuando la comunidad afroamericana eran los esclavos, es que nosotros somos buenos y ellos por ser morenos o afroamericanos no son tan inteligentes o no son tan esto o lo otro. Y también está el Por la racismo. historia. Exacto, por la historia. Pero también aquello de ponerle a las otras comunidades la responsabilidad de lo que nos sale bien. Entonces, al unirme, por ejemplo, hablábamos fuera de cámaras de los nerdos, de los gorditos, de los Afroamericanos, que están de los juntitos para populares. poderse proteger entre ellos. ¿Por qué motivo? Porque creemos que aquellos
no son como nosotros o hacen algo malo que nosotros no hacemos. Fíjate que el tema de la exclusión tiene que ver mucho con la ignorancia y el Absolutamente. desconocimiento del tema. Mira, me ha pasado mucho, yo trabajo con diversas familias que tienen niños con diversas condiciones. Y una vez unos papás me referían que más complicado que tener un hijo con Down o con una condición o con autismo es tener que lidiar con el entorno que verbaliza cosas como que no te acercas a ese niño porque se te va a pegar, no quiero que ese niño esté en el colegio porque se le van a pegar los comportamientos de mi hijo. Una pregunta de reflexión. Si el niño aprende desde lo que ve y desde lo que escucha, ¿qué mensaje le estás heredando a tus hijos? Que tras generación son los mensajes que él va a generar en la sociedad y que son los van a ser responsables de que el tema de la exclusión nunca se vaya a acabar, porque todo parte de la información que recibe del hogar y eso pasa y es muy eso común. pasa Mucha actualmente. ignorancia. Y fíjate que siempre, en el segmento anterior estábamos hablando que siempre se habla de los afroamericanos, pero vamos a hablar de los latinos, de los latinos aquí en los Estados Unidos. ¿Sienten que hay racismo hacia los latinos y algún Lo tipo hay. de Sí, discriminación? De hecho, es uno Absolutamente. de los problemas de episodios de bullying en el colegio. Los niños latinos, en general, cuando llegan, que son nuevos, las mamás refieren casos o porcentajes elevados de que sus niños son víctimas de acoso escolar y que no quieren ir al colegio porque se burlan, porque no dominan el idioma, porque no pertenecen acá y por N cantidad de situaciones. Y por aquello de la batalla de que el afroamericano, que era la minoría en el colegio y que ahora ve que a lo mejor el hispano va a tomar otro lugar en ese lugar de minoría, donde el hispano va a tener acceso a más de lo que tienen los afroamericanos y que de repente entonces van a un Como tercer una lugar. competencia. Y sí existe ese... Y ¿sabes qué, Marlene? Hay escuelas donde predominantemente hay afroamericanos, sucede Claro. lo contrario. ¿Qué pasa cuando entra un niño de raza blanca? Bueno, pasa lo contrario. De alguna manera a veces pueden generar ese rechazo a la persona que es minoría. Pero tú sabes que en este tema de racismo, xenofobia, yo creo que si empezáramos por cambiar la palabra tolerancia por aceptación, empezaríamos parte también todo. a cambiar el paradigma acerca de lo que tenemos que tener con respecto al otro. Porque una cosa es tolerar, porque la palabra tolerar tiene por detrás que, bueno, hay algo que a Me ti no te aguanto. gusta, Exacto. estás aguantándote, estás de alguna Tú manera... toleras lo que no te gusta, pero Exactamente, pero si nos basamos en la palabra aceptación, estamos siendo inclusivos y no estamos marcando diferencias. Así que yo abogo más por me esa gusta el palabra. término Sí, yo estoy de aceptación. acuerdo con eso. De hecho, la palabra aceptación es un concepto y lo que queremos aquí hablar, me imagino, entre todas es invocar a la gente a que entienda, a evolucionar nuestra sociedad. Así es. Evolucionarla de forma, pues vamos a llamarla interna. Pues hemos hablado siempre en los shows, lo que queremos es traer este mensaje a la comunidad, evolucionar por dentro, porque Así todo es. lo que está por dentro se refleja va a reflejar afuera. en la sociedad. Nuestra labor como sociedad es de verdad invitar a la gente, a nuestros papás y a nuestros niños, a antes de ver tu diferencia, miren qué te pareces. Tú eres ser humano igualito que todos. Y que todos somos iguales, eso es muy importante. Pero hay algo que tenemos que tocar, nos guste o no. El tema de los delitos y los crímenes. ¿Quiénes realmente cometen más delitos? ¿La gente afroamericana, los latinos o los americanos? ¿Cómo son esas cifras Bueno, en la cárcel, Marlene? La pregunta que tú hiciste de quién comete más, eso está muy difícil de determinar, pero vamos a mirar cuáles son los números en la prisión. O sea, los afroamericanos son el 13% de la población de este país, más sin embargo, ocupan el 40% de la población dentro de las prisiones en los Estados Unidos. Los blancos, que constituyen el 64% de la población, tienen el 32% preso, el resto queda para los hispanos. O Es sea, increíble, si es el 13% de la población y constituyen el 40%, entonces esto no lo estamos inventando, estos son cifras reales ahora, la raíz. y predisponen. Muy puntual. Claro, Pero la raíz disponen. es porque el afroamericano no tiene acceso al mismo trato legal, es porque el afroamericano Ajá. hasta cierto punto es señalado por la policía y es acosado y acusado más fácilmente que un blanco. Y no Esa es la lo mismo pregunta. tener un abogado público No es lo mismo. que un abogado O privado. sea, el abogado que es tuyo y que tú le estás pagando, tiene cierta expectativa de tu parte de que te tiene que representar de este modo. El abogado de oficio no porque no sea capaz, sino porque de repente tiene una cantidad de trabajo que tu caso no puede ser el primero. Puede ser uno de los causantes por los cuales si estas personas
vayan a prisión en vez de gozar de la libertad condicional. Además, puede sumarse el tema de la condición social. También. O sea, no es Claro. solo el color de la piel, es la condición social que también te coloca en desventaja. Sin embargo, Educativa, así es. por ejemplo, educativa, por ejemplo, que no accesan a ciertas áreas de educación que los que tienen un mayor nivel económico quizás pues accesen. Y entonces, bueno, tiene que ver con el racismo o tiene que ver con que no están preparados para pues compartir en la sociedad de una manera igualitaria. No, pero ahí es increíble la cantidad de afroamericanos y latinos brillantes que han Claro, aportado a eso me tanto a esta refiero. sociedad. Porque hay- Un presidente, Así Oprah es. Winfrey, la mujer más poderosa de la televisión. Totalmente. Hay tantos, Martin Luther King, hay tantos héroes afroamericanos que pareciera que la gente se olvida Que no de se ellos le y se olvida. Lo que enfoca. pasa es que hay una predisposición dentro de la misma comunidad afroamericana a creer que van por ese lado y estar por ese lado está bien. Y algo de lo que en algún momento, si alguien quiere ver la película de Martin Luther King, una de las cosas que él decía era implantar en el sentimiento de la comunidad el que ellos también tienen el derecho a la movilidad social. Exacto, la movilidad social es posible para todos en este país y en este planeta. Lo que pasa es que el condicionamiento psicológico y social de la comunidad afroamericana, para hablar específicamente de ellos, o del mismo hispano, ya ellos creen que hay un límite y es hasta aquí que tú puedes llegar. Y eso no es cierto. En realidad, si tú pones de tu parte, la movilidad social en los Estados Unidos es posible. Y hemos visto, como mencionaste, gente muy brillante de ambas, hispanos y afroamericanos. Así que no está realmente, no es real, es un condicionamiento social y que se repite de familia en familia, como en el pasado hemos hablado. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el racismo? Cada quien desde sus casas, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que darle a nuestros hijos? Comenzar a proceder, como dijo nuestra compañera, desde el punto de vista de aceptar, de enseñarles a los niños que está bien ser diferente, que no importa que una persona sea diferente a ti, siempre tiene algo positivo que aportar. De todos tenemos algo que aprender. Y el bloquear a un cierto grupo de nuestra comunidad, de nuestras vidas, es la pérdida nuestra, porque hay algo que esa persona podía aportar positivo a nosotros. Venir desde el punto de amar y no de odiar. Tenemos que trabajar, tenemos que aceptar, no tolerar, me encantó eso, dejen de tolerar, vamos a comenzar a aceptar que todos somos hermosos en nuestra diferencia y todos tenemos algo que aportarle a la humanidad. Muchísimas gracias por participar en esta parte del programa. Si ustedes en casa no se muevan, que ya venimos con el chat de Madres Interactivas. Y seguimos aquí chateando sobre los temas que más les interesan y preocupan. Y ahora entramos en mi segmento Chat de Madres Interactivas para responder todas las preguntas que las mamás nos están enviando. Atención. Primera pregunta. Mi hijo de 11 años y sus amigos escuchan y cantan canciones con letras groseras y no aptas para su edad. ¿Qué hago ante esa situación? Yo estaba hablando fuera de cámaras. Pregúntenme a mí. No sé si lo que estoy haciendo es lo más correcto, pero me está funcionando. Como se los dije, mi hijo está viviendo, y creo que los hijos de muchas mujeres en el día de hoy están pasando por esa situación. Y lo que nosotros hicimos en casa fue, primero que nada, no le quisimos inicialmente rechazar, para escuchar primero, porque aparte mi hijo las escribe. Oh, Dios. Y en mi casa hay un estudio de radio, de grabación, así que le pidió a mi esposo que le ayudara a grabarlas. ¿Y ustedes? Y nosotros lo Infaltados. apoyamos. ¿Sabes por qué? Porque queríamos, primero que nada, descubrir, él mismo se descubrió su capacidad que tiene de escribir, su capacidad que tiene de producir, aprendió a producir. Así que de estas canciones terribles que no soporto por un segundo su letra, veo en mi hijo la evolución de todos sus talentos y la capacidad y su seguridad en él. Ahora, las letras han empezado a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de rechazarle, están en la edad de la adolescencia. ¿Qué es lo que quieren? Llamar tu atención y ir en contra de lo que a ti te gusta o te molesta. ¿Sí? Entonces, básicamente, hagamos los bobitos un ratito como padres y en vez de rechazarles, incluirlos un poco. Yo tuve Pero la se suerte. vale hablar con ellos. Sí, claro, ellos saben. Ellos Más saben de que la está cuenta. mal. No, es que Ellos saben que definitivamente está mal. hay una parte, claro, ellos tienen conciencia, pero fíjate que yo empezaría un poquito por el análisis con estos chicos acerca de la letra.
y la parte educativa, un poco a qué se refiere. A veces la tararean y ni siquiera saben No qué saben lo que está términos diciendo. hay Totalmente de acuerdo. detrás. Una cosa que puede sonar hasta un poco atrevida, yo diría que dependiendo ya de la edad, a veces si esos hijos nos oyen a nosotros cantar esas canciones, pasamos a ser un espejo importante, porque ellos en su grupo son permitidos, pero ver a su figura de autoridad tarareando la misma canción con la Como misma que les letra, puede chocar. ahí les puede No, chocar. ah, Esto suena que les puede bueno, chocar. Muy bien, muy bien. Entonces, Eso está Yo bueno. lo hice y mi hijo casi me bota de la casa. Ok, vamos con otra pregunta para que nos dé tiempo. Tengo un hijo de la generación Nini. Tiene 19 años y ni estudia ni trabaja. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué puedo hacer? Como en todas las situaciones, pienso yo, que no son saludables, yo creo que lo más importante es poner boundaries, poner sus límites. O sea, ¿cuáles son las reglas del hogar? Aquí todos vivimos y todos tenemos que consumir y todos tenemos que aportar. Y si no trabaja ni estudia, pues entonces tienes que buscar dónde ir, donde las reglas sean diferentes. Apretarte el corazón y Pero tomar en este decisiones. hogar somos personas productivas, de un modo o de otro. Yo creo que el padre o la madre acepte esa situación está creando una situación para su hijo que en el final va a ser sumamente dañina. Sí, muchos lo aceptan en el nombre del amor y más bien lo que le están haciendo. Desde el No, amor es se en puede el nombre hacer de la mucho falta de daño. autoestima y falta de respeto del padre, de miedo, es no ser disque aceptado por sus hijos. Y lo que permite, eso no nació ahí, eso nació hace rato y el niño se creyó ya de adulto que ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que ahí hay que evaluar ese background, porque ¿qué pasa? Al niño y al adolescente le encanta demandar sus deberes, pero sin generar sus derechos. Exacto. Entonces, tú cuando a un papá desde temprana edad tú le enseñas al niño las consecuencias lógicas de sus acciones, todo parte de que todo niño necesita normas para saber qué se espera de él y límites hasta dónde llegar. Así es, así Exactamente. no pueden hacer lo que quieren. En tú conclusión, dijiste bótalo de una- la casa. y tú En dijiste conclusión, lo presiona. Y una palabra importantísima, lo necesita. Lo necesita. lo Que a Así veces es. es necesario. Exacto. Si lo amas, tienes que hacerlo. Otra Así es. pregunta. A mi niño de 5 años le encantaba ir a su escuela, pero últimamente me hace berrinches y llora para no entrar. ¿Cómo ayudarlo? Chequear qué está pasando primero. Ajá. Un niño que ya tiene una conducta aprendida e instaurada dentro de su rutina, cuando de la nada empieza a presentarla diferente, es multicausal. Puede ser víctima de acoso, puede ser víctima de algún tipo de maltrato, de un tipo de burla, porque toda conducta que ya ha sido adaptada y aprendida, cuando se rechaza, tiene un trasfondo. Así es. Así que Hay sería algo ahí, analizar tienes qué que está ir al pasando. Hay colegio, que a la escuela y chequear. averiguar y hablar de con tu acuerdo. hijo. Porque Observarlo Correcto. también Exacto. y escuchar, tal vez hablar con los maestros, con... A ver qué puede estar Activar pasando. la Y no alarma. ignorar también el que haya alguna posibilidad de algún problema psicológico del mismo niño. Causado Mental. por algún trauma o algo. Correcto. Porque En se supone que el conclusión, no niño es normal. era feliz en el colegio y de repente. Claro. Ok. He notado que la ropa de mi hijo de 14 años huele a cigarrillo. Él dice que sus amigos han fumado, pero él no. Mentira. ¿Qué hacemos? No, pero uno ha estado en lugares de verdad donde están No. fumando y a uno se le... No. se le- Habría que ver qué tan repetido está y estar chequeando dónde estuvo previamente. Sí. Ahora, también hay conductas exploratorias en la adolescencia y a veces pueden ir a probar un cigarrillo. Yo no estoy diciendo que eso sea adecuado, pero lo importante sucede. pero sucede, no lo podemos negar. Entonces es importantísimo hablar de los perjuicios de fumar, lo inadecuado y tratar de más bien orientarlo desde el punto de vista educativo. Claro. Sí, pero él te está diciendo que él no fue. Él La lo está tú lo realidad, dices asumiendo. mi igual. experiencia ha sido que los muchachos tienden a siempre culpar a los que están alrededor para no ser acusados. Ellos porque tienen miedo de decirlo, la verdad. Pero ¿sí? pasa de... Por Pero ¿qué lo que hay es pasa? que vigilar, ¿no? Sí. Aparte de vigilar, hay un punto importantísimo. Tú quieres tener un adolescente ganado, darle la tranquilidad y la confianza de que te hable de lo que le pasa. ¿Qué pasa? Los papás de edades tempranas no permiten que el niño asuma. Si a un niño pequeño se le cae el vaso de leche en la alfombra y recibe un grito, ese niño a los 2 años está entendiendo que decir la verdad es malo. Ajá. Porque si su papá Cierto. lo va a regañar, él va a evitar hacerlo. Entonces a los adolescentes en una época de riesgo, y más en esta etapa, a muchos papás les toca esa parte de estar atentos y escuchar, pero ser astutos y ganarse la confianza para que el niño comparta sus Exacto, inquietudes. hacerlo Así es. sentir seguro, que está en un Totalmente. ambiente de absoluta confianza. Última pregunta. Las amigas de mi hija tienen mejor posición económica y constantemente mi hija me reclama que no puede vestirse igual ni llevar el mismo estilo de vida que sus amigas. ¿Qué hago? Explicarle la situación Sí. que existe en el hogar, explicarle el por qué. O sea, hay veces que simplemente el potencial económico no existe.
y hacerla entender de que eso no es lo que separa a una persona de otra. O sea, el hecho de que una persona se pueda vestir mejor o no significa que es mejor persona. Y si tus padres te dan lo que te pueden dar, tú no puedes exigir más. Exacto, No pero en solamente esta eso. época de redes sociales y de stylists y de toda esta gente que está... Enseñarle a amarse, a amar lo que tiene, porque todos vivimos de una manera u otra unas circunstancias en la vida. Pero, ¿qué es lo que asegura a un hijo? Te puedo decir que es el constante mensaje del padre y de la madre de que no solamente la situación, sino de amar lo que tiene. Porque no importa, mira, es tan millonaria, pero el papá no la voltea a mirar. O lo que sea, tratarle de enseñar Pero las cosas también- positivas de lo que tiene, para que se sienta orgulloso de lo que es y de lo que tiene, porque ese es el autoestima. Básicamente, es el amor de lo que tiene. Eso es lo que Dios le dio. Y quizás empoderarle, decirle, tú puedes tener todo lo que otras personas tienen, pero tienes que También. estudiar y Claro, trabajar ¿no? Y que- es para que que yo- nunca sienta que es algo inalcanzable. Es que justamente yo creo que las diferencias de clase existen y es algo que no podemos obviar. Sí. Yo creo que si una niña, un niño está viviendo eso como un conflicto, pues le toca vivirlo porque algo tiene que aprender. Claro. Es igualito que ahí tiene alguien que tiene más, él tiene más que otra Así gente es. también. Y las comparaciones son terribles. Entonces, ¿verdad? más bien es valorando totalmente lo que tienes en presente, pero también hay que aprender muchas otras cosas ahí. Hay diversidad y hay gente que tiene más dinero y gente que tiene menos. No, y por mucho que tú tengas, siempre va a haber alguien que va a tener más que tú. Y un momento bueno para utilizar la conversación de qué tienes que hacer, cómo te puedes mejorar para adquirir cosas mejores. Claro. El hablar de la educación, el de no perder tiempo, el de hacer algo Dibujarle la vida productivo. soñada que él Exacto. quiere para que pueda enfocarse en eso. Ahora, hay una parte importante y es también cuál es el lenguaje, volvemos a lo mismo, que los niños escuchan en la casa sobre la gente que tiene más o menos. ¿Sí? Esos son los conceptos mentales en el subconsciente de los niños que están allí porque ya se escucharon en casa. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por toda esta contribución en el chat de Madres Interactivas. Y ustedes no se muevan en casa porque ya venimos con los mitos y realidades del orgasmo femenino. Venimos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados en su programa favorito, El Chateo, entrando en un segmento bien polémico, picoso y divertido, orgasmo femenino, mitos y realidades. Y vamos a comenzar, chicas, leyendo un chat que nos llegó al programa. A ver, dice así: tengo 38 años y a lo largo de mi vida he tenido algunas parejas, algunos más viriles que otros, pero ninguno me ha hecho tener un orgasmo real. Desde que tengo relaciones siempre he fingido llegar al orgasmo, pero la verdad es que nunca lo he logrado. Amo a mi pareja actual, lo deseo y estoy locamente enamorada y aún así tampoco logro llegar al clímax con él. Me siento muy frustrada. Doctora Samar, ¿me puede ayudar? Y bueno, claro que la podemos ayudar. Vamos a ver, ¿qué le decimos a esta chica y qué tan frecuente? Pía, vamos contigo. Vamos, que mira, eres sí, psicóloga. sí, todo el mundo me Pero está vamos a ayudar viendo. con esta Bueno, decía. Ella hizo la pregunta y todo el mundo hizo Sí. la pregunta. Fíjate que sí, lamentablemente eso a veces ocurre con bastante frecuencia. Por un lado, el fingir, que es un tema, y el otro, no poderlo lograr. Ahora, esta persona, de la manera como manda el chateo, tiene como que poniéndole el poder al otro de lograr el orgasmo. Y eso ya ahí empezamos con menos algo. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes el conocimiento de tu propio cuerpo y tú misma, a través de tu propia intimidad y de la relación sexual contigo, hablo de la sexualidad, tú no puedes de esa manera estar abierta a compartirla con otro. Exacto. Porque ya tienes un bloqueo previo que entonces, bueno, ¿cómo le vas a poner al otro esa responsabilidad cuando tú misma no lo has logrado? Fíjate que aquí en los Estados Unidos hay una señora que desde, bueno, hace 20 y pico de años empezó a trabajar una escuela para masturbarse y aprender a tener orgasmos. ¿en Ella se llama serio? Betty Dodson. Wow. Ella está en Nueva York y ya, al principio te puede sonar como, oye, ¿cómo puede ser que Mamá, haga voy a mi esto? escuela de masturbación. Pero nos son vemos en la mujeres, tarde. y fíjate, son mujeres adultas que hacen una especie de taller y de alguna manera en el fondo lo único que aprenden es a tocarse, Claro. quitarse los bloqueos, Los tabúes. a los Que no son tabúes, pocos. y empezar a conocer algo que es importantísimo y también es respuesta para esa persona.
humana, tiene que aprender a conocer su cuerpo, porque el clítoris, en este caso, es uno de los órganos que sirve nada más para dar placer. Tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Increíble. Está hecho para eso, pero en la mente juega un papel tan primordial que, bueno, definitivamente hay que buscar información y muchas cosas más. Quiere A decir ver. que la situación más probablemente está en ella, que Que en la no pareja. completamente, pero en ella hay una responsabilidad importante. Ella, como menciona nuestra sexóloga, en el chat básicamente da esa responsabilidad a sus parejas sexuales en su vida. Exacto. Y resulta que nosotras como mujeres tenemos también la responsabilidad de conocernos. Y en el pasado la masturbación es un mito muy grande, mira como tú y todas hicimos Sí, así. sí, como, pero no, resulta que esa la clase te escuela no. aseguro que ha salvado un pocotón de matrimonios. Claro. Es que sí, definitivamente. Así Además es. es un tema natural, porque además veamos aquí hay una complicación más. En realidad estamos hechos todos para tener orgasmo, pero es la complicación de lo que es la humanidad, lo que somos como humanos, con el consciente, el inconsciente, las experiencias, las creencias, lo que nos Los han que nos formado, complican. lo que nos complican, Así algo es. que tendría que ser Es que natural. creo que cuando llegamos a la cama llegamos con todo eso en la cabeza. Con y a la veces es loca muy de la casa difícil. activa. La loca Así de la es. casa. Ahora, Total. se puede tener relaciones sexuales y disfrutar relaciones sexuales sin llegar al clímax o orgasmo. ¿Se vale? Se vale, pasa, pero no es el deber ser, porque se supone que la plenitud y el clímax debería ser para el hombre y para la mujer. Pero yo, en mi opinión, considero que definitivamente en el caso de la mujer, que es donde lo estamos enfocando, es un tema de suelta los prejuicios y date el permiso de conocerte para disfrutar definitivamente de la actividad Hay una sexual. parte que es el explorarte lo suficiente para aceptar quién eres tú. Correcto. Porque cuando tú te exploras y resulta que te gusta el sexo oral más que otra cosa, o te gusta estar arriba y no abajo, y tú ni siquiera sabes eso porque nunca te has dado la oportunidad de conocerte lo suficiente, o de tenerte, como dice mi papá, tírate pasito. O sea, de tratarte con el suficiente amor para poderte aceptar como eres y podérselo comunicar a tu compañero para que él lleve la labor que necesita llevar. Pero ¿sabes Que qué es también la tuya. lo que abre la puerta para que eso pase? Es la buena mujer, la mala mujer, la dama, la señora, la esposa, Todas los juntas. prejuicios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer entiende que no te hace ni más ni menos mujer y que en la cama es un tema de pedir lo que te gusta y explicarlo, Total. ya va soltando muchas cosas porque todo tiene que ver con la mente. ¿Qué cree? Y pasa, cuando toco el tema de sexualidad infantil, le explico mucho a los papás que es importante los mensajes de edades tempranas de explicar la sexualidad como un acto más propio de lo humano, porque lo tienden a estigmatizar como algo bueno o malo. Y sencillamente la sexualidad no es ni buena ni mala, es propio de ser. Y el niño necesita crecer con ese concepto. Ahora, las mujeres a veces somos multifacéticas y multitasking, estamos en mil cosas. Y de repente vamos a la cama para complacer a nuestra pareja, pero no tenemos las ganas. En ese momento cuesta mucho más. Yo creo que también tiene que haber como un ambiente, Sí. un ambiente de relajación o que predisponga a que todo fluya. Y la vida que se vive hoy, o sea, siempre estamos corriendo, siempre estamos agitados, siempre tenemos una lista de este tamaño de cosas que hacer y hay veces que dentro de la relación el tener sexo se convierte como un numerito más. Una rutina. O la en esa última lista, de la cepillarte los lista. dientes. O la última de la lista. Porque es en la Sí. noche cuando llegaste y estás así. Y entonces si añadimos todos esos otros prejuicios con los que muchos venimos por nuestro crecimiento, no, que si vas arriba, no, porque entonces van a pensar de que tú eres esto, eres lo otro, y encima añades todas esas otras cosas que vienes con la mente llena de preocupaciones, wow, ¿cómo vas a llegar al orgasmo? No vas a Exacto. llegar ni a la cama. Exacto. Pero y además estás que hay completamente mujeres, clara, sí. está clara, y hay mujeres que pienso yo que se dedican a complacer a la pareja y se olvidan de sí mismas. O sea, ellas para sentirse amadas tienen que complacer a su hombre y es como que toda la atención en ellos y no en ella. Sí, ¿Eso es también saludable? depende- y también depende de las edades, porque una cosa es tener todas las hormonas en unos niveles elevados y de alguna forma ser joven, y la otra es estar en un estadio de menopausia, pero lo importante aquí es que no importa la edad, no importa el momento, si estás casada, no estás casada,
Lo importante aquí es honrar la sexualidad desde el punto de vista de la importancia que tiene para ti, porque además hay beneficios en los orgasmos, beneficios físicos, ahí te sientes activa sexualmente y eso te hace sentir, incluso te empodera, claro. Pero ahora joven. al contrario te pregunto, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una mujer como esta que nos está escribiendo, esta seguidora que nos está diciendo que jamás ha tenido un orgasmo? Bueno, pregúntale porque quizás está de mal humor todo el tiempo. Sí, o bueno, probablemente hay irritable. muchos factores, como dice, multicausales, para utilizar el término que ella usa. Factores, primero hay que investigar sus bloqueos, lo que ella piensa, sus prejuicios internos, la vergüenza que pueda tener de sí misma. Sí. Puede pasar que ella no se quiere, no se gusta. Esa es una parte Eso importante. también tiene que ver. Ahora, Sí. Y también, perdón, la última cosita, indudablemente los hombres son también hasta cierto punto, tienen cierta responsabilidad. Hay hombres más habilidosos y otros menos Claro, eso lo habilidosos. vamos Es a que hay tocar tener al más medias, regresar. algunos y otros no. Exacto, pero tenemos una criminóloga aquí en el panel. Entonces yo voy a aprovechar para preguntarte, ¿qué pasaría si los hombres denunciaran a las mujeres que fingen orgasmo? Uy, mira, las prisiones estarían repletas. Ya venimos con más de El Chateo, no se muevan. Y seguimos conectadísimos con este interesante tema aquí en El Chateo. Orgasmo femenino, mitos y realidades. Y antes de irnos a la pausa comercial, Marlene dijo aquí en este programa que las cárceles estarían inundadas de mujeres si los hombres se atrevieran a denunciar esto. Pero ahora te pregunto otra cosa. Ellos ni se dan cuenta. ¿Qué condena le darías tú a un hombre que no sea capaz de generar un orgasmo en su pareja? No va a existir la libertad condicional, cadena perpetua. Bueno, aprovechando esta pregunta, vamos a retomar lo que Pía estaba diciendo. ¿Hasta qué punto el hombre es responsable de generar el orgasmo en la mujer? No, indudablemente hay una responsabilidad compartida porque el encuentro es un encuentro entre dos. Ahora, el hombre, hay una regla básica y es que el hombre tiene que tomarse el tiempo para poder estimular a la mujer porque la respuesta sexual femenina y masculina tienen tiempos distintos. En el hombre hay una excitación mucho más rápida que en la mujer. Y evidente. Y evidente, bueno, también evidente, pero lo que, si tú dedicas, o sea, como hombre, dedicas al encuentro antes de la penetración unos 20 minutos o 15 minutos, y miren que 15 minutos hay gente que no llega ni a 2, ni a 3 minutos de estimulación, besos, caricias, palabras, un ambiente adecuado. Entonces llega, la consecuencia ¿cuál es? Que la mujer no está preparada. No es necesariamente que no puede llegar al orgasmo porque tiene un problema o una situación de creencias, es que tampoco está preparada corpóreamente para enfrentar esa relación. Entonces podemos deducir que los rapiditos dificultan llegar al orgasmo. No necesariamente. Yo Depende de lo que hay aquí. Perdón, A ver, a ver, a ver. No necesariamente. No necesariamente, porque estos pequeños encuentros rápidos a veces le ponen chispa a la relación. Y también porque usualmente los llamados quickies, popularmente hablando, son en alguna forma hechos porque no se en mucho tiempo o hay algo prohibido, así que tienen su encanto. Se vuelve tentador. Aún así, hablando un poco para apoyar lo que Pía dice, es que ella habla de la estimulación. En algún momento estuve en una obra de teatro donde se hablaba de la de la eyaculación precoz, porque Sí. la eyaculación precoz, entonces, problema. Sí, es un problema, pero la explicación fue muy graciosa y es la siguiente. Es que nosotros, los hombres, decían, nosotros estamos estimulados desde el restaurante. Y nuestra estimulación empieza con los labios y la comida, y ustedes comen y toman y hablan y nosotros Y ni somos se dan así. cuenta. Claro, cuando llegamos a la cama lo de nosotros es rapidito, pero la realidad es que cuando ustedes van así, nosotros vamos aquí. Claro. Así que necesita un poquito de control mental y de sí Así mismo es. para ayudar a que esta parte se eleve al nivel que ustedes van, aunque ustedes vayan rápido desde el restaurante. como dice. Ahora, si una pareja está perdidamente enamorada,
una mujer está perdidamente enamorada de su pareja, eso puede facilitar la cosa. No necesariamente, porque si no el sexo casual no tendría por qué llegar a un orgasmo donde no hay un vínculo. Evidentemente el vínculo va a generar que eso sea más fácil porque hay deseo, hay anhelo, hay amor, hay compenetración, pero no es garantía de tener amor conseguir un orgasmo, porque muchas parejas enamoradas no lo logran. Y pregunto al revés, tuviste un conflicto con tu pareja, peleaste, te fuiste a gritos y luego terminaron en la cama. Quizás arrastrar esos problemas de pareja a la cama dificulte tener un orgasmo. Bueno, va a variar porque hay casos donde se dice que desde la agresividad, desde la violencia, o que les encanta pelear para reconciliarse porque lo ven erótico o agradable. Eso pasa. Y eso va a Cada depender persona porque es es que la distinta. sexualidad es demasiado diversa y lo que excita a una pareja no lo excita a otra. Pero por lo general el común denominador es que cuando te llevas los problemas a la cama hay un rollo porque mentalmente no estás bien. Totalmente. Pero aún así yo quiero invitar a las parejas a que no se vayan, no peleen para hacer el amor rico. O sea, por favor. Yo conozco otras también que dicen, esta es la pelea, pero esta es la cama. Sigamos y después discutimos. Estamos ¿sabes claras qué? porque resulta Una que tregua. supuestamente Una las tregua. mujeres tomamos el sexo como un arma de castigo. Muchas Correcto. mujeres Eso pasa. utilizamos el sexo, utilizan el sexo como arma de Salgo del castigo, paquete. pero yo hago parte del equipo que ella dice, bueno, estamos bravos, pero bueno, podemos tomar otras y sabes que decisiones. eso es una parte en la que yo creo que los hombres y las mujeres son muy diferentes, ¿no? Yo lo miro como un gavetero. Los hombres pueden poner el sexo y el amor en gavetas separadas Sí. y tener uno sin el otro. Sí. La mujer usualmente pone las dos cosas en la misma gavetita. Sí. Correcto. Y si no Increíble. existen los dos, no funciona. No logras nada. Ahora usted en su casa vaya, busca a su pareja, lo trae por la oreja y lo sienta ahí frente a la cámara, porque ahora vamos a hablarle a los hombres para enseñarlos cómo ayudar a sus mujeres a tener un orgasmo femenino. A ver, ¿qué le diríamos a los hombres? Estamos hablándole a los hombres. Bueno, la primera cosa tiene que ver con lo que hablamos, el tiempo. Si el hombre no ubica un tiempo estimado de unos 15 o 20 minutos para estimular a la mujer, la probabilidad de un orgasmo en la mujer disminuye. Ok. Eso es así porque es fáctico. Necesitas ese tiempo en la respuesta sexual femenina. Por otro lado, el conocimiento. Aupa a la mujer a que te vaya diciendo qué le gusta y cómo le gusta. palabras. Las palabras y que te dejes dirigir como hombre a través de lo que la mujer dice que le da placer. Esa es otra alternativa. Por otro lado, ponte creativo. Un hombre que se pone Inventa. creativo, que inventa, porque muchas veces lo que ocurre es que hay una monotonía en la manera de tener relaciones En el mismo sexuales. lugar, a la En el misma mismo hora. lugar y empiezan por el mismo sitio y terminan por el mismo sitio. Y de alguna forma, quizás variar en esos encuentros estamos hablando de parejas constituidas, bueno, capaz activa sexualmente a la persona. Me gusta, me gusta. Además que nosotras escuchamos. Cuando un hombre nos dice cosas bonitas, nos encendemos. Algo muy importante que en el pasado en un show similar a este mencioné, hombre, muchas veces he escuchado a los hombres decir, no quiero que jamás finjas un orgasmo, pero no me digas cómo ayudarte, cómo estimularte. Sin embargo, nosotras también sabemos, por ejemplo, si tú cambias y te pones un camisón que te gusta y te sientes tú misma sexy, de alguna manera, al menos a mí, me excita verme linda. ¿Sí? Y el que tú te lo permitas y que lo Claro. vivas es hermoso. Y que el hombre ¿sí? te diga cosas bonitas sobre tu cuerpo. La que comunicación es importantísima. Es un juego. Y Ahora, además, no hay reglas. O sea, aquí lo importante, yo estoy diciendo algunos tips, pero en la sexualidad no hay reglas. Correcto. Y cada pareja es una diada que tiene su propio ritmo, que tiene sus propias cosas que le gustan. Al darle importancia al encuentro, aun cuando sea fortuito, aun cuando no sea una pareja de largo término o de largo plazo, pues todo eso influye, hay que honrarlo, hay que darle importancia para que ese encuentro sea chévere. Y el no temer también de hablar de las fantasías. Muy válido. Todos Así tenemos es. fantasías de cosas que queremos Ahí hay hacer que de cierto tener, modo. ahí hay que tener mucho cuidado porque la fantasía es un contenido que no necesariamente la persona necesita llevarlo a la realidad. Y muchas veces esas fantasías compartidas más bien causan problemas. Mientras están dentro de ti, tú por ejemplo piensas, mira, que quiero tener relaciones o me imagino que las estoy teniendo con un X personaje, pues hasta ahí es inofensivo, pero cuando tú lo compartes con tu pareja, eso puede resultar en que la otra persona sienta, oye, entonces yo no lo satisfago lo suficiente, en vez de estar pensando en mí. Entonces hay que estar pendiente de cómo se maneja el tema del lenguaje, porque todo lo que se dice o deja de decir
comunica. Porque hay Así una es. parte importante y es que la mujer, no es por nada, pero me lo van a decir cualquiera de ustedes que todas son mujeres, y es que la mujer escucha algo que no le gusta Y se corta. y se Y se seca. Bueno, Esto muchísimas es gracias así. a nuestro panel de expertos por habernos aclarado tantas dudas, todos estos mitos y realidades del orgasmo femenino. Y ustedes síganos día a día en su programa favorito en El Chateo, porque estamos aquí para hacerles la vida más fácil, fluida y feliz. ¡Nos vemos!